Buenas tardes compañeros, mi nombre es Alan de Jesús Ramírez Lara y el día de hoy les voy a hablar acerca de las vacunas de influenza y neumococo en el esquema de vacunación de México. Pues nuevamente recordando que nuestro esquema de vacunación tiene un modelo ampliado acorde a la edad, es decir que está categorizado acorde a las etapas de la vida. Por ejemplo, en niños tenemos de 0 a 9 años, adolescentes de 10 a 19, en hombres y mujeres de 20 a 59 y en adultos va a ser la cartilla para mayores de 60 años. Nuevamente presento el esquema nacional de vacunación que ya hemos visto en exposiciones anteriores, pero ahora va a ser enfocado a neumococo, donde recordemos que la primera dosis se aplica a los 2 meses, la segunda a los 4 meses y el refuerzo va a ser a los 12 meses. En cuanto a la influenza, la primera dosis se va a aplicar a los 6 meses, la segunda a los 7 meses y el refuerzo va a ser anual hasta los 59 meses, es decir, a los 2 años, a los 3, a los 4 y a los 5. Así es como se ve una cartilla de vacunación por dentro. Esta es la de niños, lógicamente como estamos en pediatría, pues es la que nos compite. Entonces aquí tenemos que la vacuna neumocócica conjugada se registran en esta columna pues la fecha de vacunación en el lugar donde se la hayan aplicado, ya sea el sistema de salud o en un medio particular. La influenza se encuentra abajo. Nuevamente está la primera, segunda dosis y la revacunación anual hasta los 59 meses. Y pues me di a la tarea de buscar otro calendario o esquema de vacunación, en este caso el de la Asociación Española de Pediatría de este año 2020, donde también se aplica la vacuna para neumococo conjugada, pero esta va a ser a los 2, 4 y 11 meses. Se me hizo curioso que aquí no apareciera la de la influenza y me di a la tarea de investigarlo. No encontré claramente una explicación, pero dentro de los artículos y revisiones pues sí menciona que las mismas recomendaciones se aplica igual que la de influenza en México, pero esta no se registra en su esquema de vacunación, pues recordemos que cada sistema de salud, cada país tiene su propio esquema y este depende mucho del área, los patógenos más comunes y también de sus posibilidades económicas. Solo es como comparación. Y antes de entrar en materia de las vacunas, pues es necesario explicar de qué enfermedades nos van a proteger estas. Vamos a empezar con el neumococo. Bueno, pues el agente etiológico, como ya lo hemos visto, lo hemos hablado en otras clases, va a ser el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Recordemos que es una bacteria gram positiva, un diplococo lanceolado, es decir, con forma de lanza, es anaerobio facultativo y está encapsulado. Que esta cápsula es la que es su principal factor de virulencia, que le va a permitir diseminarse y, por ejemplo, causar meningitis. En su superficie van a haber complejos de polisacáridos. También se han registrado 95 serotipos y de estos más de 40 serogrupos. Los 11 de los serotipos más comunes van a causar 75% de todas las infecciones invasoras en niños. Algunas de las características del Streptococcus pneumoniae o neumococo, que como recordamos es Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, va a producir dos tipos de infecciones: las no invasoras, como son la otitis media aguda, la neumonía no bacteriémica, la sinusitis, conjuntivitis y algunas exacerbaciones de bronquitis crónica; y las invasivas, que una enfermedad invasiva se da a definir como el aislamiento del patógeno, en este caso Streptococcus pneumoniae, en un sitio normalmente estéril, como puede ser la sangre, líquido cefalorraquídeo, articulaciones, líquido pleural o líquido pericárdico. En las infecciones invasivas vamos a tener sepsis, bacteremia, meningitis, neumonía bacteriémica, peritonitis o artritis. Y en este gráfico estadístico, pues como vemos, la pirámide o la base de todo va a ser la otitis media, que es una enfermedad no invasiva. Después tenemos la neumonía, las infecciones bacterianas, por infección bacteriana, por neumococo y la meningitis. Donde tenemos aquí que por cada caso de meningitis neumocócica, en un año va a haber 10 veces más infección bacteriana, 100 veces más neumonía y 1000 veces más otitis media. Afortunadamente, para los niños y para los infectados con esta patología, pues lo más común son las no invasivas, que son las de mayor incidencia, y conforme aumenta la gravedad va a disminuir la incidencia, es decir, esta vacuna trata de prevenir las complicaciones de la infección por neumococo.
La epidemiología encontré que el 5 al 70% va a ser aislado en nasofaringe de adultos sanos. La colonización por neumococo va a iniciar en la lactancia y las tasas de portador asintomático van a variar según la edad, el ambiente y la presencia de infecciones respiratorias agudas. En menores de 2 años, la nasofaringe va a estar colonizada hasta en un 40% y del 5 al 10% de los adultos y niños son portadores de neumococo. Con mayor frecuencia va a afectar a los niños de 2 meses a 3 años y esta incidencia va a disminuir a los 18 meses. El riesgo va a volver a aumentar a la edad de 65 años y recordando, como ya vimos el tema de neumonías, este va a ser la primera causa de neumonía adquirida en la comunidad que va a requerir de hospitalización, puesto que produce 800.000 muertes en menores de 5 años al año mundialmente. La neumonía bacteriana tiene como complicación común, es una complicación común de la influenza. Es por esto que aquí se relacionan mucho estos dos patógenos. Y del 5 al 7% es su tasa de letalidad. La distribución tenemos que a nivel mundial va a estar presente en países de clima templado y frío. Es decir, este es un microorganismo que está presente en todo el mundo. Tiene su mayor incidencia en las estaciones de invierno y primavera, y en México, debido a que no tenemos un sistema de vigilancia específico para neumococo, pero esta se ha vigilado a través de las infecciones respiratorias agudas, se ha observado que en la semana epidemiológica 52 la incidencia es de 341.000 casos por cada 100.000 habitantes. Más adelante presento un gráfico acerca de esta incidencia. En América Latina y el Caribe se encontraron 13 serotipos principales o los más comunes de este patógeno, que son el 14, 6B, 1, 5, 18C, 19F, 23F, 6A, 19A, 7F, 9F, 3 y 4, predominando el 14 en niños menores de 6 años. Este es el gráfico que les decía, en donde se muestra la incidencia en la semana y la semana epidemiológica, donde se puede observar que en la semana 52 la incidencia fue de 341.000 casos por cada 100.000 habitantes, que es un cuadro comparativo de el sistema de la Secretaría de Salud del 2015-2016. Ahora vamos a presentar el modo de transmisión, que este va a ser de persona a persona, por gotitas de saliva, secreciones nasofaringias en personas infectadas, portadores asintomáticos. El periodo de incubación va a ser corto, de 1 a 3 días, y su principal reservorio va a ser el humano. En cuanto a la inmunidad, encontré que los anticuerpos específicos contra polisacárido capsular van a ser los que van a proporcionar la protección contra este patógeno, y algunos anticuerpos pueden tener una reacción cruzada. Es decir, que algunos serotipos que están relacionados pueden proporcionar protección contra otros serotipos adicionales. En cuanto al periodo de transmisibilidad, tenemos que es de 24 a 48 horas después de iniciar el tratamiento antibiótico adecuado, y este va a persistir su periodo de transmisibilidad hasta que las secreciones orales y nasales ya no tengan neumococo. Ahora el diagnóstico, como ya hemos visto en clases anteriores, pues es clínica y depende de la patología que esté causando. Por eso nos vamos al tratamiento, en donde recordemos que el fármaco de elección va a ser la penicilina G de 50.000 a 300.000 unidades por kilogramo de peso. El fármaco complementario o los fármacos complementarios van a ser los betalactámicos, y si hay alergia a la penicilina se puede dar macrólidos o cefalosporinas. En el caso de meningitis se va a dar vancomicina, cefotaxima, ceftriaxona. La vancomicina en lactantes y niños va a ser de 60 miligramos por kilogramo al día, la cefotaxima en niños de 225 a 300 miligramos por kilogramo al día en 1 o 2 dosis, y la ceftriaxona en niños de 100 miligramos por kilogramo al día en 1 o 2 dosis igualmente. En caso de que haya sensibilidad a beta-lactámico, cefotaxima o ceftriaxona, se va a sustituir por rifampicina. En el caso de infecciones invasoras con niños anteriormente sanos, se va a dar penicilina G de 250.000 a 400.000 unidades por kilogramo al día, cefotaxima de 75 a 100 miligramos al día y ceftriaxona de 50 a 75 miligramos al día. En niños graves, como por ejemplo miocarditis o neumonía multilobar, se le va a agregar vancomicina a las que tengan cepas resistentes a los beta-lactámicos.
se les va a dar vancomicina o clindamicina, se les puede agregar. En caso de otitis media, pues el principal fármaco va a ser la amoxicilina, 80 a 90 kilogramos al día. Y ahora, entrando un poco en la descripción de la vacuna, vamos a encontrar que la preparación de esta vacuna es una vacuna multivalente de polisacáridos capsulares, donde se de los serotipos específicos de Streptococcus pneumoniae, que se unen de manera covalente a una proteína carreadora, y que al realizar la conjugación de los polisacáridos a proteínas, se va a cambiar la naturaleza de la respuesta, de anticuerpos polisacáridos de ser T independiente a ser T dependiente. Y esto es importante ya que en menores de 2 años no se tiene una buena respuesta T independiente. Con este complejo se va a estimular una respuesta de las células T cooperadoras, y lo que va a dar lugar a una respuesta en la reexposición mejorada con el refuerzo. Y aquí están las vacunas conjugadas contra neumococo en México, en donde tenemos el fabricante, la dosis, el contenido y otras sustancias. En la primera presentación, que es Prevenar de la 13 valente por los laboratorios Pfizer, van a ser polisacáridos de los antígenos capsulares de Streptococcus pneumoniae a dosis de 0.5 mililitros, donde cada dosis va a contener 0.5 mililitros de polisacáridos de Streptococcus pneumoniae de los serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9F, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. De estos va a contener 2.2 microgramos y oligosacárido 6B va a tener 4.4 microgramos y 32 microgramos de la proteína transportadora de difteria CRM197. Otras sustancias que contiene esta vacuna es fosfato de aluminio al 0.125 miligramos y polisorbato 80. Las presentaciones pues van a ser en ambas solución estéril en jeringa prellenada. Y la vacuna Synflorix 10 valente va a ser de polisacáridos de antígenos capsulares del Streptococcus pneumoniae, igual que el anterior, y la dosis va a ser igualmente de 0.5. Su contenido va a variar cada dosis va a ser de 0.5 mililitros, contiene polisacáridos de Streptococcus pneumoniae, serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9F, 14 y 23F con 1 microgramo. 4, 18, 6, 19F va a tener 3 microgramos y también va a tener un conjugado a la proteína de Haemophilus influenza no tipificable con 13 microgramos, el conjugado a tozoide tetánico 8 microgramos y 5 microgramos de conjugado a tozoide diftérico. La otra sustancia va a ser el fosfato de aluminio con 0.5 miligramos y la presentación ya la mencioné. Este es el ejemplo, así es como se ven las vacunas. Esta es la vacuna conjugada 10 valente y la vacuna conjugada 13 valente. Y en este esquema se ejemplifica más claramente como los serotipos y los contenidos adicionales. Y aquí anteriormente pues se daba la vacuna conjugada 7 valente, que era la primera que se fabricó. Ahora vamos a la eficacia, que esta va a ser dependiente de los patrones de serotipos predominantes en cada lugar. La efectividad global va a ser de 31 a 89%. En un estudio a gran escala en Estados Unidos, se vio que la inmunidad contra la protección de la enfermedad neumocócica invasiva causada por serotipos de la vacuna heptavalente era de 97.4% entre los niños que recibieron 3 dosis, 89% para todos los serotipos y 65% para la otitis media aguda contra serotipos vacunales. Después viene la influenza, la cual va a ser una enfermedad viral aguda, muy contagiosa, que afecta a las vías respiratorias. Su manifestación va a ser 50% de personas infectadas van a tener manifestaciones clínicas. El cuadro clínico se va a caracterizar por inicio súbito, fiebre alta, escalofrío, cefalea, malestar general o mialgias. Los días subsiguientes pueden predominar manifestaciones respiratorias, dolor faríngeo, rinitis, congestión nasal, tos no productiva, intensa y duradera. Los demás síntomas son limitados y se va a restablecer de 3 a 7 días. Los niños, ancianos, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas degenerativas, pulmonares, cardíacas, renales, diabetes, etc., y algunas inmunodeficiencias
son más susceptibles a presentar esta enfermedad y también graves complicaciones como pueden ser neumonía, exacerbación de cuadros bronquíticos, asmáticos, sinusitis y otitis, incluso la muerte. Es por eso que esta vacuna va a tratar de prevenir todo esto. El agente, hablando un poco del agente etiológico, vamos a tener que este se divide en tipo A, tipo B y tipo C. Es un virus ARN de la familia Orthomyxoviridae. Los serotipos son 3 que ya los mencioné. El tipo A, H1N1, se va a clasificar de acuerdo con las dos glucoproteínas de membrana, que van a ser la hemaglutinina y la neuraminidasa, que más adelante les voy a hablar de cada una de ellas. De estos se conocen 16 tipos de hemaglutinina, 9 neuraminidasas, y estos van a mostrar cambios constantes en sus antígenos, por lo que las cepas circulantes en cada hemisferio van a sufrir cambios cada año. Es por eso que esta vacuna se aplica anualmente debido a los microcambios que se conocen, bueno, los cambios pequeños que se conocen como shift, y en el caso de los cambios grandes, es decir, los que producen epidemias o pandemias, que son más grande el tiempo en el que se presentan, 10 o más años, se conocen como DRIF. El tipo B produce una enfermedad leve que afecta primordialmente a niños y ha causado epidemias regionales o brotes pequeños localizados. El tipo C causa una enfermedad en humanos y no ocasiona brotes o endemias. Este es el menos común y el menos grave también. Bueno, pues explicando un poco lo de las hemaglutininas y neuraminidasas, tenemos que la hemaglutinina es una proteína que se sitúa en la capa más externa del virus, es decir, la envoltura, y en ella se va a encargar de reconocer de nuestra membrana celular el ácido ciálico, y esta va a ser la responsable de reconocer y unir el virus a nuestras células del sistema respiratorio. Su numeración es dada en base a la variación de los aminoácidos. Es por eso que en esta bibliografía, que es de 2009, encontré que para 2009 ya se conocían 15 hemaglutininas, en donde la H1, H2 y H3 son las más comunes que infectan a humanos. En cuanto a la neuraminidasa, pues esta va a tener una función inversa, es decir, la hemaglutinina ayuda al virus a entrar a las células del epitelio respiratorio y la neuraminidasa la va a ayudar a salir una vez que se haya replicado y hecho toda su función dentro de las células. Es decir, esta va a reconocer y va a cortar el ácido ciálico. También permite que el virus recién sintetizado brote o invada a la siguiente célula. Y de estas se conocen para 2009 9 neuraminidasas, donde la N1 y la N2 son las más frecuentes en humanos. Ese es el esquema que muestra cómo la hemaglutinina se une o reconoce el ácido ciálico de las células membranales de nuestro cuerpo, de nuestro epitelio respiratorio, y después estas ayudan a que se incorpore o entre a la célula y ahí pueda replicarse. Es decir, gracias a esto el virus se endocita. El virus de la influenza A se va a dividir en dos subtipos, como ya lo mencioné. De estos va a depender de la hemaglutinina y la neuraminidasa. La H1, H2, H3 son los más comunes en humanos, pero también la H5, la H7 y la H9 pueden afectar a humanos, pero hasta el momento no lo han hecho, y la N1 y la N2 son las más comunes en neuraminidasa. Esta gráfica la puse más que nada para ejemplificar cada uno de los subtipos. Aquí tenemos ya hasta el 16, que esa es otra bibliografía de un año más posterior. Y me gustó esta tabla porque aquí se muestra claramente cómo en aves es donde todas las hemaglutininas de estos subtipos predominan en aves, y las de humanos también puede ser reservorio en humanos, en puercos, en caballos, y aquí se ejemplifica en cada neuraminidasa y hemaglutinina a qué reservorio, cuál es su reservorio. Estas imágenes ejemplifican claramente, o más, es de información más actualizada. Esta bibliografía es de 2019, donde tenemos que para 2019 la estructura del virus se conoce más, ya se identifican 18 hemaglutininas y 11 neuraminidasas. Aquí está el virus de influenza tipo C y el virus de influenza
tipo A, que estos, como ya expliqué anteriormente, van a causar diferentes enfermedades con gravedad. Las de mayor gravedad van a ser A. La B también se puede dividir en dos grandes grupos o linajes, como van a ser la B Yamagata y la B Victoria. Estos no se clasifican en subtipos. Y el C es el de menos, ¿cómo se dice? El de menos implicación o menos riesgo, ya que no causa endemias. Es el menos frecuente y el más noble, se podría decir. También una vez que tenemos los tipos, estos van a dar subtipos. Por ejemplo, tenemos de la influenza, los subtipos más comunes van a ser el H1N1 y el H3N3. Esto es por la hemaglutinina 1, neuraminidasa 1, hemaglutinina 3, neuraminidasa 2. Y estos a la vez se van a clasificar en subtipos o en grupos o clases y subtipos o clases. Y aquí se ven algunos ejemplos de cada uno. En la influenza B, como ya mencioné anteriormente, en linajes se clasifica B Victoria, B Yamagata y a la vez igual en grupos o en subgrupos. De la estructura es importante tomar también en cuenta la proteína M1, que va a ser una proteína estructural, la cual va a recubrir la envoltura de exportación nuclear del virus, ya que estos se utilizan son muy importantes para el tratamiento, como veremos a continuación. También se me olvidó decir que el virus C del tipo C lo que va a tener es igual una hemaglutinina, pero solamente se diferencia porque su abreviación HF es una hemaglutinina estereasa, que es diferente a las de tipo A. Bueno, la distribución de este virus es a nivel mundial. Va a provocar epidemias, principalmente como ya vimos el tipo A, que estas van a ser anuales y principalmente en invierno. Ha producido también algunas pandemias. La principal que tuvimos fue de H1N1 en 2009 y produce algunos casos esporádicos y algunos casos de funciones variables por temporada, donde va a predominar principalmente en climas fríos invernales. Los casos y defunciones con resultado positivo por la influenza por temporada en este gráfico o en esta tabla de 2010 a 2017 han sido variables por temporadas. Aquí se tiene, por ejemplo, que la incidencia ha sido muy fluctuante y que las defunciones en 2010 a 2011 fueron 42, para 2011 a 2012 aumentaron muchísimo hasta 343. De 2012 a 2013 volvió a disminuir y de 2013 a 2014 es donde mayor se registró con 1099 defunciones y así sucesivamente ha sido fluctuante, pues depende de las medidas que se tomen ese año y todo el control que se lleva a cabo, la información sobre esta enfermedad. El modo de transmisión va a ser de persona a persona por gotitas de saliva, aerosoles, al toser o estornudar, objetos contaminados, inhalación de partículas, humanos y animales. El periodo de incubación va a ser corto, de unos 5 días, y el reservorio va a ser el tipo B y tipo C, como ya vimos en humanos, el tipo A en humanos, aves y porcinos. La susceptibilidad se tiene que, pues es universal, se afecta a todo el mundo. La inmunidad pues es por el tipo de virus específico y la revacunación se recomienda anualmente. El periodo de transmisibilidad en adultos va de un día antes y 5 días después del inicio de los síntomas. En niños va más o de 10 o más días y es variable también de acuerdo al subtipo y la combinación de serotipos. El diagnóstico se va a dar a través de muestras biológicas de sudado faríngeo o nasofaríngeo, también se puede dar por gargarismo o lavado broncoalveolar. También va a ser por pruebas de inmunofluorescencia directa o indirecta para detectar el virus de influenza mediante fluorescentes. Inhibición de hemaglutinación, que por esto se me pasó a decir que las hemaglutininas se llaman hemaglutinias por su capacidad de aglutinar los glóbulos rojos. Por esto la inhibición de la hemaglutinación fue una de las primeras pruebas que se utilizó para detectar esta infección. Técnica de RT-PCR, es decir, la reacción en cadena polimerasa con transcriptasa inversa por ser un virus ARN, y pues el aislamiento viral del virus. El tratamiento pues va a depender, como ya vimos, de la estructura. Los primeros tratamientos que se desarrollaron fueron los inhibidores de la proteína M2, como fueron la mantadina y la rimantidina, los cuales inhiben una fase del proceso de la pérdida de envoltura del virus de la influenza.
A, que es la que recordemos se divide por serotipos. Estos van a neutralizar la acción del canal de iónico M2, como recordamos la proteína estructural, que les dije que iba a ser importante para el tratamiento. Y los fármacos son activos frente a los subtipos H1N1, H2N2, H3N1 del virus de la influenza. Aquí se ve en esta imagen como el virus de la influenza entra, se une a la membrana epitelial y así. Y la amantadina lo que va a hacer es prevenir el denudamiento de los virus actuando sobre la proteína M2 y así va a evitar la acidificación de la vacuola. Los siguientes van a ser los inhibidores enzimáticos de la neuroaminidasa, el zanamivir y el oseltamivir. Estos, pues como ya hablamos de la neuroaminidasa, van a ser los que ayudan a salir al virus una vez que se replica o que entra, por lo que van, en ausencia de neuroaminidasa, la hemaglutinina del virus se va a unir al ácido ciálico de otras partículas víricas para formar grumos, impidiendo así que el virus se libere. El zanamivir va a ser inhalado y el oseltamivir vía oral por medio de comprimidos. Me di la tarea de buscar como que el precio de estos antibióticos, bueno, antivirales, perdón, en donde encontré que el de patente del Tamiflu va de 593 pesos con 10 tabletas y el Soltamivir, que es el genérico, de 311 pesos igualmente con 10 tabletas. Entonces sí se encuentra dentro de un rango muy caro este medicamento. Y la dosificación del Soltamivir pues la encontré en esta tabla, donde se ve para influenza H1N1 el grupo. En niños menores de un año va a ser 3 meses, 12 miligramos cada 12 horas por 5 días, 3 a 5 meses de 20 miligramos cada 12 horas por 5 días, y de 6 a 11 meses 25 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y en niños mayores a un año cambia la dosis y también en adultos, según las evidencias que se tenían. Ahora, entrando a la descripción de la vacuna, se tiene que esta es una preparación de virus de influenza tipo A y tipo B, ya que como recordemos son los más comunes, la cual se va a producir en huevos embrionados de gallina o en cultivos celulares. Debido a las constantes variaciones antigénicas de los virus, la OMS va a emitir actualmente recomendaciones referentes a qué cepas incluir en la vacuna, las cuales van a estar constituidas por virus vivos atenuados o inactivos. En México se dispone de vacunas de virus vivos atenuados, las cuales pueden contener también formaldehído, sucrosa, neomicina o canamicina, polisorbato 80. Las vacunas contra la influenza en México pues son bastantes fabricantes los que ya se dedican a hacerlo. De la presentación, la vía de administración y composición, así como el recipiente, van a ser variables. La vacuna inactivada contra influenza trivalente, producida por Floris y producida por Fluzone. La vacuna inactivada contra influenza trivalente B3 dosis alta de Fluzone High Dose, Sanofi Pasteur, y la vacuna inactivada contra influenza cuadrivalente B4 dosis estándar de Floris equivalente Fluzone, y la vacuna recombinante contra influenza trivalente RI3. La vacuna viva atenuada contra la influenza tetravalente B4. Y donde aquí les dejo en las tablas pues la descripción de la presentación, la vía de administración, la composición y los excipientes de cada una de estas vacunas que se tienen en México de diferentes distribuidores. Este es el ejemplo de la presentación: frascos con ámpulas multidosis de Vaxzevria o la jeringa prellenada de Floab. Son las dos presentaciones que se tienen aquí. En la eficacia tenemos que esta es variable de acuerdo con el tipo de vacuna, la concordancia de las cepas contenidas circulantes, la data de administración, las hospitalizaciones y el estado de salud. El 91% en niños, 100% en adolescentes y 70-90% de eficacia en adultos menores de 65 años con virus de vacuna antígenamente concordantes, es decir, que la vacuna sea para los virus que causan infección. 50-77% de eficacia con serotipos vacunales y circulantes diferenciales, y también va a prevenir un 90% las hospitalizaciones en menores de 65 años. Ahora pues, entrando en materia, la norma oficial mexicana NOM 036 SSA2 2012 de prevención y control de enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, fagoteráficos, sueros e inmunoglobulinas en el humano. Es aquí donde se va a contener todas las normativas o restricciones que se tienen para el momento de aplicar esta vacuna. Y poniendo en materia un poco de historia, la Secretaría de Salud visualizó la importancia de iniciar la vacunación contra la vacuna de neumococo
una vez que se agregó esta vacuna de modo universal en el año, junto con la vacuna de influenza estacional desde el año 2004 a niños de 6 a 23 meses. En el 2006 se amplió el esquema o el rango de 6 a 35 meses, lo que se vio que aportó mayores beneficios adicionales y más acelerados en la recaudación de la morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas. Para el 2008 el esquema protegía contra 3 enfermedades y se incorporó la vacuna contra infecciones neumocócicas invasivas, heptavalente, y también la del rotavirus. En 2009 es cuando se introduce la vacuna contra la influenza H1N1, esto fue por la pandemia que se presentó, y para 2011 el esquema seguía protegiendo contra las 3 enfermedades, pero es aquí en este año 2011 donde se cambia la heptavalente a 13valente. Ahora sí, la vacuna antineumococo conjugada, como ya mencioné anteriormente, es una preparación multivalente de polisacáridos capsulares de serotipos específicos para Streptococcus pneumoniae que se va a unir de forma covalente a la proteína carreadora. Este polisacárido, la heptavalente, pues protegía contra los polisacáridos 4, 6B, 9V, 14, 19F y 23F. Y tenía acompañado de oligosacáridos 18C, los cuales están conjugados en 20 microgramos de CRM197. Toda la información de la vacuna se encuentra en el apartado 6.6 de esta norma, donde las indicaciones para la vacuna de neumococo van a ser una inmunización activa contra infecciones neumocócicas invasivas causadas por Streptococcus pneumoniae de los serotipos incluidos en la vacuna. La vía de administración es intramuscular en menores de 18 meses en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho, en mayores de 18 meses en la región deltoidea del brazo. El grupo de edad va a ser de 2 a 59 meses y en grupos de alto riesgo, como son las condiciones de inmunosupresoras, inmunodeficiencia congénita, VIH, neoplasias, en trasplantes de órganos o de médula ósea, el uso de corticosteroides sistémicos en enfermedad celíaca y con fístulas, son los candidatos ideales o los grupos de alto riesgo para esta vacuna. Los grupos de riesgo son los niños en guarderías o centros de desarrollo infantil, en las enfermedades subyacentes, niños con enfermedades cardíacas, pulmonares, asplenia funcional o algunas enfermedades renales o hepáticas. Son los grupos de alto riesgo. En estos grupos se va a evaluar pues su aplicación. Después tenemos que el esquema va a ser aplicar 3 dosis, como ya mencionamos al principio, a los 2, 4 y 12 meses de edad, y pues la aplicación se evalúa según el grupo de riesgo, valorando riesgo-beneficio. Las contraindicaciones van a ser la hipersensibilidad a los principios activos, excipientes de la fórmula, también algunos padecimientos agudos a febriles como fiebre mayor a 38.5 grados. La dosis va a ser la que ya vimos de los distribuidores, 0.5 mililitros. Pues ahora con esto de las campañas antivacunación es importante que conozcamos los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización con la vacuna de antineumocócico conjugada, puesto que es necesario estar informados. Pues los que se han reportado o registrado son: a las 48 horas post-vacunación se presenta enrojecimiento, aumento de la sensibilidad, eritema, inflamación, induración y dolor. Los síntomas y signos son autolimitados y no requieren de tratamiento. Frecuentemente pueden producir diarrea, vómitos, fiebre mayor a 39 grados o el dolor y la sensibilidad en el sitio de vacunación van a interferir un poco el movimiento del sitio donde se haya aplicado. Esto es mayor a 1 y 10%. Otros síntomas van a ser la disminución del apetito, irritabilidad, fiebre mayor a 38 grados, alteraciones del sueño como somnolencia o disminución del sueño. En prematuros mayores a 28 semanas de gestación van a presentar apneas de 48 a 72 horas después de la vacunación, por lo que deben vigilarse. Y la reacción anafiláctica es sumamente rara. Ahora, entrando a la vacuna antiinfluenza, tenemos, como ya dijimos, que es una preparación de virus de influenza de 3 virus inactivados, el tipo A, H3N2 y H1N1, y para el tipo B.
la cual va a ser producida en huevos embrionarios de gallina o en cultivos anuales. Esto es la información de la norma, por eso se repite junto con el manual de vacunación. Pues anual, debido a las variaciones antigénicas, se van a incluir cepas diferentes de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. La indicación para la aplicación de esta vacuna pues van a ser es la inmunización activa en infecciones por virus de influenza tipo A y tipo B. La vía de administración también es intramuscular en los niños de 6 a 18 meses en la cara anterolateral del músculo vasto del muslo izquierdo y en mayores de 18 en el músculo del tobillo izquierdo. Los grupos de edad van a ser a los 6 meses, de 6 meses a 4 años de edad hasta los 59 meses y en mayores de 60 años y también en la población con factores de riesgo. Esta sí es muy recomendable que se apliquen, sobre todo en las poblaciones con factores de riesgo, como pueden ser pacientes con asma, con enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, VIH, hemoglobinopatías, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o artritis, también en trabajadores de la salud, pacientes inmunocomprometidos y las personas que los rodean o sus cuidadores, en mujeres embarazadas, personas con obesidad mórbida y personal de guardería y asilos, o también todos los indicados por la Secretaría de Salud Pública. La dosis va a ser dependiendo de la edad. En niños de 6 a 35 meses la dosis van a ser 2 dosis de 0.25 mililitros. En la primera aplicación, cuando esta es su primera aplicación, el intervalo va a ser de 4 semanas entre dosis y después frecuentemente anual. En los niños de 36 meses a 8 años, la primera vez va a ser 2 dosis igual de 0.5 mililitros y subsecuentemente anual 0.25 mililitros. Y para niños de 9 años de edad la dosis anual va a ser de 0.5 mililitros. Las contraindicaciones para esta vacuna van a ser nuevamente la hipersensibilidad a algunos componentes, también hipersensibilidad a las proteínas derivadas del huevo, a aquellos pacientes que tengan alergia. No se les recomienda aplicarlos, pero creo que actualmente ya hay otras vacunas donde no se utiliza proteínas derivadas del huevo. Lactantes menores de 6 meses, antecedentes de síndrome de Guillain-Barré, enfermedades febriles agudas mayores a 38.5 grados y enfermedades agudas moderadas o graves con o sin fiebre van a ser las contraindicaciones de esta vacuna. Y el esquema, como ya hemos visto, es anual y los 6 y 7 meses. Y finalmente, por los eventos nuevamente supuestamente atribuidos a la vacunación contra antiinfluenza, pues en general esta es una vacuna segura, bien tolerada, que no provoca el padecimiento ya que no contiene virus vivos. Pues ya vimos una vacuna de virus atenuados. La vacuna trivalente puede producir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación a la aparición de unos pequeños nódulos sin duración en el sitio de inyección durante hasta 48 horas y aparecen las primeras horas después de la aplicación. Otros síntomas pueden ser febrículos, escalofríos, malestar general y mialgias. Estos van a ocurrir en menos de 1% de los vacunados y aparecen de 6 a 12 horas después de la vacunación y su duración no es mayor a 48 horas. Rara vez se va a producir fatiga, cefalea o artralgias. La reacción anafiláctica es un evento muy raro y la frecuencia es de 0.53 por cada 100.000 dosis distribuidas. Las otras reacciones raras pueden ser neuralgia, crisis convulsivas o trombocitopenia transitoria. Y las muy raras son vasculitis, trastornos neurológicos como encefalomielitis, neuritis y síndrome de Guillain-Barré, que fue algo como que muy sonado, o el miedo a aplicársela cuando se dio como que cuando se dio a conocer que producía este síndrome, específicamente esta vacunación. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Espero que se les haya hecho interesante el tema y que hayan aprendido algo. Gracias.